¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, Fernando, un placer estar contigo otra vez. Nada, ¿Todo me bien? encanta. Sí, en general bien. Luego si entramos en detalles. Muy bien. Me apetece mucho esta conversación. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar, así que ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que podríamos empezar por eso que siempre tú y yo hablamos de que estamos en un mismo mundo, ¿no? El tema de los recursos humanos y de las empresas, pero que tú ves una parte que yo me pierdo y que quizás yo veo otra parte, y estas conversaciones que tenemos siempre, donde yo siento que tú me aportas mucho y yo espero aportarte algo, creo que sería interesante que directoras y directores de recursos humanos pues pudieran sacar también conclusiones. Vamos a intentar a ver si lo organizamos bien. Yo creo que lo que ocurre es que tú hablas mucho con directoras y directores de recursos humanos, les entiendes muy bien. Y yo, por otro lado, hablo con ellos, pero yo tengo la vertiente tecnológica y de eficiencia y muchas veces eso se malinterpreta. Entonces vamos a intentar con esta conversación a ver si encontramos soluciones a muchas de las inquietudes que a día de hoy hay en las empresas. Pues me parece muy bien y a mí me gustaría proponerte, pues si te parece yo te lanzo algunos temas que sé que son pains, ¿no? Que son Dale, retos para los departamentos de recursos humanos y que tú y yo les pudiéramos dar nuestra visión de, oye, cosas que podrían hacer, que les podrían ayudar mucho en la situación, sobre todo de cara a este 2025, ¿te parece? dale, venga, va. Venga, pues ¿Por dónde empiezo empezamos? con uno trivial que es trabajo híbrido. ¿Cómo ¿Cuál es ves? el equilibrio que es 2 horas en casa, hay 2 días en casa, 2 días en el trabajo? Si tú haces una encuesta, cada uno lo tiene montado de una forma radicalmente diferente. ¿Cuál crees tú que es el equilibrio? Va. Pues mira, yo te digo lo que le digo siempre a todos mis clientes, es que no suelo dar mi opinión, sino que suelo dar información. Y los últimos estudios demuestran que entre 2 y 3 días por semana suele ser la mejor solución, el mejor nivel de compromiso. 2 o 3 días por semana, ¿en la oficina o en casa? En Perdona. casa, en ¿Vale? casa, en casa, 2 o 3 días en ¿Y hay casa. que hacerlo obligatorio o hay que hacerlo flexible? Bueno, dependiendo de la legislación, o sea, dejando la legislación aparte, yo lo que te diría es que lo mejor es que todas estas medidas vayan a buscar el compromiso del empleado. O sea, lo tenemos que hacer para que el empleado esté lo más comprometido y rinda más. Lo que no sé yo es si realmente las empresas miden suficientemente bien estas. El detalle es ese, porque yo creo que hay una tendencia desde una parte directiva a intentar volver a lo de antes, porque era un ámbito donde se sentían cómodos, porque veían lo que hacían sus empleados. Y ahora cuando de repente estamos discutiendo entre 2 o 3 días, la pregunta es, ¿qué datos tienes tú para poderme que confirmar si son 2 o 3 días? Y a la que preguntas te das cuenta que no hay datos. Y esto de repente te hace entender que hay una problemática relacionada con personas y datos. ¿Sí? Queremos tomar decisiones que ayuden a las personas, pero la gran mayoría de las decisiones se toman desde una perspectiva de una única visión no compartida y no nutrida con datos. Y teóricamente estábamos en la era digital. ¿Y tan difícil es recoger datos por tu experiencia, Fernando? Especialmente en este tema, ¿no? Para ver el impacto del trabajo híbrido, teletrabajo. Yo creo que aquí entramos en los dos grandes temas que limitan el tener datos. Primero, a recursos humanos le faltan herramientas. ¿Sí? Eso es la primera evidencia. Se ha invertido mucho más en marketing y en áreas comerciales que no en herramientas internas. Se saben más cosas de los clientes, sí, que de los empleados. Y esto nos debería de dar una cierta reflexión. La segunda es que nos falta una cierta apertura de mente con los datos. La gente de recursos humanos o la gente desde dirección que toman decisiones sobre personas deberían de pedir datos. Y para mí lo que ayuda a ordenar es qué pregunta quieres resolver y entonces a partir de ahí vete a buscar unos datos. No dame datos y Sin entonces saber el porqué. intentamos. Entonces el elemento crítico es quiero resolver el trabajo híbrido. ¿Cuál es el balance exacto para la motivación de los empleados? Pues hay que ir a buscar datos. Y lo que pasa con los datos es que muchas veces las preguntas importantes no son fáciles de encontrar con datos. Y toca trabajarlos, toca ir a buscar, toca estimar. Y ese trabajo implica más trabajo. Y como tú bien sabes que en recursos humanos prácticamente no tiene nada que hacer, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo es, y a veces me da lástima, ¿no? Que veo a los departamentos de recursos humanos muy comprometidos, pero antes lo hablábamos, ¿no? Llegando a unos niveles de estrés muy altos, ¿no? Porque tienen pues, la presión de arriba, ¿no? De, oye, tener que entregar, pues, o que captar sus métricas, ¿no? Captar talento lo antes posible, fidelizar talento y demás, pero muchas veces nadie entiende pues, que gestionar las necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? O diferentes generaciones trabajando es complicado.
¿qué podríamos hacer para que hubiera más conciencia dentro del Departamento de Recursos Humanos de que los datos les van a ayudar en su día a día? ¿Qué crees tú, por tu experiencia, que hace ese clic de mindset? Yo creo que para poder entrar en este clic de mindset, uno tiene que hacer como un cierto trabajo de dejar algunas cosas para enfocarse en donde aportas valor. ¿Sí? Si realmente, fíjate cómo cambia el presupuesto de recursos humanos dependiendo si son 3 días o 2 días en la oficina. Cambia un montón. ¿Sí? Cambia el tipo de formación, cambia el tipo de onboarding, cambia el tipo de un montón de logísticas qué tipo de oficina necesitas. Entonces, claro, si eso aporta mucho valor, igual hay otras tareas que son repetitivas que de repente hay que decir, bueno, pues esto se va a aplazar y vamos a centrarnos en este core project. Una de las cosas que yo creo que pasan en áreas de servicio dentro de empresas, y una es recursos humanos, es que hay tantas cosas ongoing y luego falta esta orientación a proyectos clave. ¿Sí? Entonces hay tanta microtarea, hay tanta microgestión, hay que gestionar la Fundae, hay que gestionar no sé qué, hay tanta microtarea que esto destroza a cualquiera. ¿Sí? Te das cuenta que se necesitan herramientas para quitar esas microtareas. Entonces, una de las formas es, bueno, pues enfoque y prioridades clave donde aportas al negocio, que es el gran debate que siempre ha habido. ¿Sí? Cómo recursos humanos aporta al negocio. No es un área de simplemente despachar, sino es un área de aportación a valor. Y este yo creo que es el gran cambio que debería haber. Este es un punto muy bueno porque yo muchas veces les insisto a mis contactos en recursos humanos que intenten medir un poco más para poder explicar mejor arriba, ¿no?, en los comités de dirección, el impacto que tiene una gestión eficaz del talento, porque recursos humanos al final, hablamos de recursos humanos porque nos entendemos, pero al final el departamento de personas o de talento muchas veces no es capaz de defender bien, ¿no?, sus inversiones, a veces en herramientas de formación o herramientas de desarrollo de la compañía, porque no tiene datos. En cambio, va a ventas y va a finanzas y siempre tienen datos. Claro, me viene a la cabeza lo de, si es fácil de medir, lo hace todo el mundo. ¿Sí? Y como tú bien sabes, todas las empresas son diferentes, ¿sí? Todas las empresas son muy complejas y la gran mayoría de datos que te dan, tú tienes que trabajarlos y elaborarlos. El ejemplo es, ¿cómo se vincula el índice de engage de los empleados con los resultados? No sé, esto es cruzar el índice de engage, que se puede sacar con una encuesta, ¿sí? Y por otro lado, sacar la retribución de bonus de cada uno de los objetivos cubiertos de cada uno de los empleados, y tú puedes cruzar y de repente tienes un mapa diferente. ¿Implica mucho esfuerzo? No. Implica que pensemos en eso. ¿Es perfecto? No. Porque hay muchas otras cosas que podíamos sofisticar, pero es mejor tener una primera orientación que ninguna. Es un buen punto, un buen primer punto de partida. Un primer punto de partida. Entonces, fíjate cómo, yo que estoy muy metido en formación, la formación ayuda al negocio. Sí, es la otra, el ROI de la formación ese que ¿Vale la pena invertir en formación? Vale la pena. Entonces, fíjate que de repente dices, mira, vamos a poner el nivel de formación de cada uno de los empleados y, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios con equipos de ventas. Venden más los vendedores mejor formados y de repente te das cuenta que hay áreas que sí y hay áreas que no, y de repente te permite hacer grupos. Claro, el problema de los datos es que tú crees que te va a dar una solución y luego te meten más líos. De repente dices, no, es que este grupo de aquí no hace formación y vende un montón, pues hay que ir a hablar con ellos a ver qué están haciendo. Y hay otros que hacen mogollón de formación y venden un montón y habrá que hablar con ellos. Entonces, los datos, lo que ocurre es que tú esperas que te den una respuesta y en verdad de repente te dan orientaciones de cosas que puedes mejorar. Y eso es más trabajo. Entonces, de repente yo creo que se puede encontrar muchas conexiones de datos y negocio, datos de personas y negocio, si hacemos preguntas adecuadas. Y siempre hay 5 preguntas clásicas de cómo gestionamos el talento. Pues bueno, se puede sacar datos. La formación que invertimos tanto, ¿realmente aporta al negocio o es algo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer? No sé, la motivación de las personas, ¿cómo varía en el tiempo? ¿Cómo es posible que una era digital se mida la motivación una vez al año? Esto a mí lo de la encuesta de clima, que además justo ahora está en el momento, justo no sé si se hace en diciembre o en enero, se suelen hacer en enero, ¿sí? En muchas empresas, y en enero es muy mal mes, es mi peor mes del año. Yo el otro día lanzaba una pregunta en LinkedIn que decía, oye, ¿quién está interesado en esperar un año a que le digan si está haciendo bien su trabajo? ¿No? Claro. Pues
tiene mucho sentido lo que tú dices, hay que medir de manera mucho más regular. Entonces, siempre es como, más trabajo, pero realmente es otra vez. O nos enfocamos en los elementos claves de valor o hay mucho trabajo. Entonces, claro, para poder hacer cosas de valor tú tienes que soltar. En verdad es curioso porque tú y yo hemos ido a muchas formaciones que se le dice a los equipos, la ley de Pareto, donde el 20% de tu actividad tiene un impacto 80% del negocio. Esto en formaciones comerciales se repite hasta la saciedad. Se repite, sí. Y claro, y yo lo escucho y digo, si yo soy de People, debería hacer lo mismo. Entonces, hay que soltar para poder ganar eficiencia. Eso por un lado, y luego por otro lado, se necesitan herramientas. Pero bueno, por suerte ahora llega la IA y perfectamente haces así y te lo soluciona. No sé, yo el desayuno todavía me lo sigue preparando cuando voy a algún bar a una persona, pero bueno, esperamos a ver hasta dónde llega la IA. Vale, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. No, coña. Parece que hoy en día o hablas de inteligencia artificial no hay gancho. No eres nadie. Sí. Pero me interesa el rescatar una cosa que has dicho, y es el burnout del área de recursos humanos, y me gustaría enlazarlo con bienestar, que creo que es el gran temazo. Y más ahora que estamos en el mes de diciembre, que es el peor mes del año, yo creo que todo se acumula, hay que acabarlo ya, hay que un montón de cosas. Entonces, ¿cómo ves ese burnout? Ese es el tema. Y bienestar. Pues yo te diría que lo más preocupante es que todos los estudios demuestran que el departamento con el nivel de burnout más elevado de la compañía es recursos humanos, cuando es el departamento que se tiene que preocupar por el bienestar de los otros departamentos, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, hay que tomar conciencia y recursos humanos se tiene que cuidar, ¿no? Yo siempre digo que cuando vas en el avión te explican, oye, si pasa alguna cosa, si baja la mascarilla, primero te la pones tú y luego se la pones al de al lado. Pues el primer mensaje que yo lanzaría es, hemos de cuidar más el departamento de recursos humanos. Ese es el primero. Y el segundo es que estamos en un momento donde, especialmente forzado por las nuevas generaciones, millennials y zetas, que les llaman la generación W, de wellness, ¿no? Porque es súper importante para ellos, están exigiendo que las empresas pongan en marcha planes de bienestar. Entonces, creo que es muy importante ser consciente de ello y empezar a hacer las cosas bien. Tú antes hablabas, oye, hay que ver cuál es el pain y a partir de ahí pensar qué datos necesitas. Yo te lanzo ahora la pregunta de, en esta situación donde los departamentos de recursos humanos están sufriendo altos niveles de estrés, y la gente en las compañías cada vez pide más que se cuide su bienestar, ¿tiene sentido tomar datos? ¿Se puede tomar datos? ¿Es muy complicado? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es que sin datos la vas a liar. Eso es lo que te diría, porque en el ejemplo que antes hablábamos del trabajo híbrido, yo soy de la generación, ya no sé qué generación estoy. Sí, yo estoy Serías X, pero si quieres eres millennial. Soy X, soy más 50. En tenis soy más 50 y desde el momento que te clasifican ahí, pasas a senior. ¿Vale? Yo soy generación senior. Y yo me doy cuenta de que mi generación tiene una perspectiva del mundo del trabajo que es radicalmente diferente de generaciones diferentes. Mi generación curró el fin de semana. Trabajamos 12, 15 horas diarias. Lo de ir al gimnasio era como de flipado entre semana. Ir al mediodía a hacer deporte estabas perdiendo horas de curro. Así ha sido mi introducción al mundo del trabajo. La generación actual es diferente, vamos a decirlo así. Y si tú no tienes datos, tú crees que hay que gestionarlo bajo tu perspectiva. Todos los humanos tenemos un sesgo, ¿sí? De lo que fue bueno para mí será bueno para el resto. Entonces, a partir de ahí o tienes datos o tus sesgos se impondrán. Y si tus sesgos se imponen, vas a quemar a media empresa. Dependiendo de cuál es la graduación de diferentes generaciones que tengas de tu compañía, si te das cuenta de que si tú no mides medianamente cuál es su nivel de motivación de una forma continuada y la comparas con otras generaciones, ¿sí? Ya de repente te vas a liar en según qué decisiones, porque vas a pensar que lo bueno es lo que tú viviste. Tu experiencia se impone a los datos. En verdad, los datos están aquí para recordarte que tu experiencia es tuya. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es que sin datos la vas a liar. A partir de ahí es fácil de medir, entre comillas. Necesitas tener una orientación, necesitas tener un proyecto, necesitas tener unas mínimas herramientas y a partir de ahí, ostras, hay un montón de mecanismos para poder tener un primer pulso. Creo que hemos vivido en algunos momentos, tú no viviste la moda esta del feedback inverso, sí. De vamos a meter a un millennial en el comité de dirección. ¿Qué tal fue eso? ¿Eso funcionó? No lo puedo decir, perdería algunos clientes.
No funcionó. Tuvo sus retos, vamos a Tuvo decirlo su así. momento, Sí, ¿no? exacto. En aquel momento parecía una gran idea, luego a partir de ahí, pues igual no hace falta meterlo en el comité de dirección, pero sí que hace falta escucharlo. La intención era buena, vamos a escuchar a otra generación para entender lo que viene. Si tú a día de hoy pues, te has dado cuenta que ese no era el mecanismo, pues escúchalo de otra manera. Ten un pulso, ten un indicador de qué es lo que les motiva y de repente te darás cuenta de la distancia de las cosas que te motivan a la generación X y la generación Z. Es abismal. Entonces, sin datos, en general la vas a liar. Vale. Hay una cosa que escuchándote, me gusta mucho y otra que le veo cierta, o va a ser percibida por directores y directoras de recursos humanos un poco como un freno a la hora de utilizar datos. Una es, oye, lógicamente si tengo datos voy a poder tomar mejores decisiones o voy a tener información más fiable y quizás mi sesgo no va a ser tan marcado, pero está repitiendo mucho el hecho de que, bueno, es que al final te va a dar más trabajo y recursos humanos va hasta arriba. ¿Qué le dirías a esa gente en recursos humanos que quiere utilizar datos siempre y cuando, oye, le ayude, pues no sé, también a automatizar procesos y que lo que me haga ver y me genere más trabajo por un lado, me solucione otro? Vale. Cualquier cosa que hagas nueva genera un pico de trabajo al principio y luego baja. Esto es lo que hay que entender. A mí que me gustan mucho los modelos es instalar un modelo o una herramienta de People Analytics que sepas que al principio te genera una cierta atención. Pero hoy en día, gracias a las herramientas que hay, una vez montado, pues se nutre y tiene una cierta inercia después que eso te aporta valor. Lo que hay que encajar muy bien es ese pico cuando lo metes. Vale. ¿Sí? Entonces, no es que te vaya a generar un trabajo continuado, sino que de repente al principio requiere de tu atención. Puedes hacerlo ese pico mucho más elevado, intentar que sea perfecto, pero de cero, que es donde yo creo que hoy en día la gente de recursos humanos tiene datos puntuales, desestructurados y no acumulados, y no están guardados en ningún sitio. Pasar de eso a ponerle un pelín de orden a los básicos de las 5 preguntas que son más importantes para cualquier empresa, para cualquier persona que gestione personas, creo que no hay un salto tan grande. A partir de ahí, luego, lo que tienen los datos es que luego te haces más preguntas y quieres saber más cosas, que eso está bien, pero primero tenlo bien montado. Y ese pico, ¿sí? Hay que encajarlo en algún momento del tiempo. Luego, otra vez, la tecnología actual está montada para que una vez, si tú tienes claras las preguntas, te va dando respuestas, entonces mejoras mucho y te ayuda a orientar mejor según qué decisiones. Este sería como el primer tip. Por lo tanto, me queda claro decir, oye, piensa bien cuando lanzas un proyecto así para que ese pequeño pico inicial pues encaje y lo puedas gestionar. Me queda muy claro el beneficio de tener información fiable y objetiva, ¿sí? Y no solo la que vemos nosotros en nuestro día a día. Explícame un poco más el tema de la automatización, que eso creo que puede ayudar mucho a algunos departamentos de recursos humanos, especialmente enfocado a los que son sus grandes retos, ¿no? No sé, pues captación de talento, fidelización de talento, bienestar, formación, ¿no? ¿Cómo podemos automatizar? En verdad, una de las dificultades que hay a día de hoy es que esos datos están centrados en algunas herramientas concretas. Y tú dices, bueno, me voy a la herramienta y me pongo a buscar ahí los datos. Lo que hay que hacer es sacar los datos de las herramientas para que vivan y se puedan analizar de forma separada. Esa es como la primera idea es, siempre hemos pensado que gracias a SuccessFactors o la herramienta de turno, que ahí están los datos, pues me meto y hago preguntas ahí. Eso te da las limitaciones que tenga la herramienta de turno. El primer clic es descarga los datos que vivan fuera. Y ya buscaremos la manera de irlos conectando y automatizando la extracción de forma sencilla. Una vez los tienes fuera, son mucho más fáciles de manejar. Podemos ir desde montar un Excel bien montado, ¿sí? A hoy en día hay herramientas como Power BI o mucho más sofisticadas que de repente te concentran en un único punto todas esas cuestiones. Entonces, saca los datos y luego es cuáles son las 5 preguntas que te preocupan. El tip aquí es cuál es la pregunta que contesta este dato. No dame todos los datos, es cuáles son las 5 preguntas que tú quieres resolver de las personas. Y si las tienes claras, luego vamos a elaborar unos indicadores que nos ayuden a ir poco a poco respondiendo. Lo que hay que entender es que nunca un dato te lo va a dar a la primera. Se va construyendo una mayor sofisticación. ¿Sí? Pero eso es como el siguiente nivel. Entonces, extraer los datos, hacer las preguntas,
ponerlos ahí para poderlos mirar y a partir de ahí esto te ayuda. Hay una cosa que nunca la gente habla sobre los datos y es que mola tener los datos, pero una vez tienes los datos lo que no vale es luego hacer lo que a ti te dé la gana. Me ha pasado en más de una ocasión que tú tienes ahí un dashboard excepcional que te dice que el equipo, que hay que dar más formación al equipo del área de región norte, porque tal, y llega el jefe de región norte y dice, no lo veo, y chipún, y se acabó. Entonces creo que hay un cierto compromiso de intentar culturizar a todo el mundo de que los datos muchas veces te van a decir cosas que a ti no te apetecen o que van en contra de tu experiencia. Y poco a poco hay que ir trabajando esa parte de confía en ellos por encima de lo que siempre hemos hecho. Así que esa es la parte que creo que es más complicada. Por lo tanto, lo que me está llegando es que, oye, tú puedes tener ese pequeño pico al principio, busca el momento adecuado, te van a llegar insights interesantes y más objetivos que te pueden dar buenas ideas o incluso decirte si lo que estás haciendo está bien o no. Y hay manera de automatizarlo, ¿vale? Para tener un tipo de reports que te puedan ayudar también en tu día a día. ¿Eso es así? Sí, es así, es así. Imagínate tener en un panel, no en un PowerPoint, que te diga, pues, cuál es el nivel de motivación de la empresa y de cada una de las áreas. Esto molaría tenerlo, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el nivel de inversión en formación de cada una de las áreas? Y puedes decir, ostras, invierto y están motivados. Y entonces de repente se te ocurre. Las correlaciones. Luego puedes poner el nivel de rotación de cada una de las áreas y luego puedes poner el coste de sustitución o de onboarding de incorporar. Claro, estos 4 datos cambia de repente la perspectiva de la gestión de personas. Fíjate que no hablamos aquí de grandes algoritmos y grandes índices, pero hay 4 datos que de repente te ayudan a tener un pulso temporal y por áreas para que desde personas digas, hay un problema en esta región, hay un problema en esta área, los mecanismos de incentivos no están funcionando o sí que están funcionando y qué cosas tenemos que hacer. Pero claro, es diferente a tengo un plan de incentivos a que veo que el plan de incentivos no funciona. Vamos a ver exactamente cómo lo cambiamos o lo modificamos. Pero escuchándote, lo que a mí me llega también es que quizás determinadas personas dentro del departamento de talento en las compañías tienen que adoptar nuevos roles, ¿no? En Estados Unidos se habla mucho de análisis de datos dentro del departamento de recursos humanos, pero en general, por lo que vemos tú y yo cada día en las empresas, las personas que trabajan en recursos humanos suelen tener más una formación más de letras y no tanto de ciencias. No les gusta, no son tan afines a analizar los datos. ¿Crees que es imprescindible que haya gente dentro de recursos humanos que sean data lovers, por decirlo así? ¿O crees que se debería formar a la gente de recursos humanos en conocimiento de análisis de datos? No técnicas complicadas, pero para ver el beneficio. Yo creo que, como nos pasa en muchos términos, la parte de datos da un miedo horroroso. Data analyst, de repente, si a uno de letras se le ponen los pelos de punta. Entonces, yo lo que sí que creo que hay 2 ideas que son importantes. La primera es la de upskilling. Estamos con lo de hay que cambiar las habilidades de todo el mundo. Obviamente, de la parte de people, toca cambiar esas skills básicas que tiene que ver con entender el lenguaje de los datos. No hace falta saber ni programar, ni sacar grandes consultas. Uno tiene que saber leer y escribir con datos. ¿Sí? Si tú quieres que los datos te den la verdad, aprende su lenguaje. Entonces, esto para mí no es solo para recursos humanos, debería ser obligatorio para cualquier área de la compañía, también para recursos humanos. Muchas veces parece que los de recursos humanos gestionan la formación de todo el resto, pero para ellos no hay nada. Entonces, obviamente, ese upskilling es necesario. Lo que creo que es necesario también es que esté bien traducido para que lo entiendan. Otra vez, esto va de aprender a leer datos. Si tú ves una gráfica, tienes que saber interpretarla, ¿sí? Tienes que saber cuestionar muchas de las cosas que te ponen ahí o saberte comunicar con datos. Uno de los grandes déficits que yo he visto es que en recursos humanos se hacen unas cosas increíbles, o en people, pero luego al comité de dirección parece que el slot de tiempo de people está reducido porque tampoco nos genera tanto impacto. Yo veo a los de marketing vendiendo aquí unas burras porque lo hacen así bonito y divertido,
sí, a los comerciales, como a todo el mundo le gusta ver los resultados y la facturación y los márgenes y tal, y esto mola, y luego llegan, bueno, ahora People, y en verdad fíjate el tiempo que le dedican dentro de la agenda del comité, People tiene muy poco. Entonces, ostras, si tú ganas en esta parte de potenciar con datos esa traducción de lo que haces con personas, ostras, luce más, ganas más la atención y creo que muchas veces falta este ganar atención dentro de según qué foros. No se vende bien. Completamente de acuerdo, ¿eh? Yo siempre digo que la mayoría de los CEOs vienen o de ventas o de finanzas. Normalmente no vienen de recursos humanos. Y si te fijas, son los que suben diciendo, mira todo lo que he vendido yo, claro. o mira todo como he financiado yo, refinanciado. Yo creo que les puede ayudar mucho, sobre todo, a explicar mejor las acciones que están llevando a cabo y el impacto que pueden tener en el negocio. A mí me choca una cosa, y tiene que ver, es una coña lo de always people first, ¿sabes? Si lo primero son las personas, ¿dónde están los datos? Esta es una cosa que a mí me revuelve un montón porque se nos llena la boca de el bienestar, los incentivos y tal, y los datos, si no lo mires, no es importante, ¿sabes? Y más o sea, creo que muchas veces tenemos empresas del siglo XX. Son organizaciones diseñadas con estructuras y con mandos y con formas de tomas de decisiones como del siglo XX y hoy en día, que era el siglo XXI. Nuestra generación decía que los coches volaban, en el año 2000 volarían y no sé qué, y bueno, yo no veo nada volando, ¿sí? Entonces, creo que de repente, ostras, tenemos muchas capacidades tecnológicas y de orientación y herramientas para liberar a recursos humanos de muchas de las cosas administrativas que está haciendo y orientarle mucho más a cosas de valor. Tenemos que hablar algo de inteligencia artificial porque es el hot topic. Esto es al final. Pero algo hay que hablar. Hasta el final. Algo hay que hablar. Claro, la gente piensa como la inteligencia artificial como algo súper sofisticado, pero al final necesita información y necesita datos, ¿no? A mí, más que entrar en profundidad con la inteligencia artificial, sí lo que me gustaría es que explicaras un poco la importancia de poder tomar decisiones correctas, no solo en el presente, sino en el futuro. O sea, yo cada vez veo más a recursos humanos más en lo táctico y no tanto en lo estratégico, no porque no quieran, sino por el día a día que les lleva, ¿no? Yo creo que desde el COVID, que junto con IT, de Recursos Humanos fue el departamento que peor lo pasó, pues todavía no nos hemos recuperado, ¿no? Entraron en una vorágine tan grande, ¿no? Vino el COVID, cuidaron de las personas, luego vino el trabajo híbrido, también se subieron al carro, ¿no? ¿Y cómo podríamos utilizar los datos? No solo para tomar, o sea, para ver exactamente lo que está pasando, que ya lo has explicado, ¿no? Para analizar la situación futura, sino también para darle algunos insights de qué pueden hacer, qué buenas ideas se podrían llevar a cabo, cómo hacer ser más previsionales y no tanto estar en el presente. Vale. Antes de entrar en inteligencia artificial, vamos a hablar de toma de decisiones. Nosotros, antes del COVID, hicimos una reforma gigantesca de la oficina porque íbamos a pasar a ser 30 personas y de repente llegó el COVID. Entonces, ahora es trabajo híbrido, la oficina está a ocupación, te dirías, un 30%. ¿Fue una buena decisión o una mala decisión? Pues tú me lo dirás que seguro que lo has medido. Correcto. Entonces, muchas veces pensamos en buenas o malas decisiones dependiendo del resultado. La decisión fue desafortunada. El análisis era correcto. Sí, vamos a crecer, necesitamos más espacio, un sitio cómodo en el centro de Barcelona. Lo que ocurre es que luego el mundo tenía otros planes. Esta parte de ¿con qué datos te basas tú para tomar una decisión? Guárdalos para saber si eres bueno tomando decisiones o no tomando decisiones. Luego, a partir de ahí, la vida tiene otros planes y luego pues el mundo se mueve, ahora de repente pues sale una guerra y todo cambia. ¿Sí? Entonces, pero tú, responsabilidades sin datos, si tú no, antes de tomar una decisión no te planteas qué resultado esperábamos con esto y qué probabilidad de riesgo estamos corriendo, tú en verdad tomas decisiones random. Porque tú sabes que hay muchas empresas que si el resultado fue bueno, dije, somos unos cracks. Si fue malo, hay alguien que dice, ya te decía yo que esto iba a ir mal. Entonces, los datos es lo único que te ayuda a guardar un histórico de las decisiones que tú tomas. Este sería como el primer titular de, sin datos no sabes si eres bueno tomando decisiones o no tomando decisiones. Claro, el área de personas analiza o
muchas cosas, pero también uno de los elementos fundamentales es, si tú eres bueno en tu trabajo, eres bueno tomando decisiones. Y ahí es donde los datos toman un rol fundamental. Luego, cuando entremos en la parte de IA, de repente te das cuenta es, si tú no tienes buenos datos, la IA no te va a dar buenas respuestas. Con lo cual, el primer gran tema aquí es guardemos datos de las cosas que hacemos, porque si no, no sabremos lo que hacemos. ¿Sí? Sería el primer punto que me parece importante en la toma de decisiones. Por lo tanto, sí que es posible que los datos nos ayuden a ver oportunidades dentro del Departamento de Recursos Humanos o a prever riesgos que podamos ver tendencias, eso es posible. Claro, bueno, es que sin datos no lo ves. El detalle para mí es curioso porque hay una cosa que me gusta mucho de lo que haces tú, que siempre dices, tengo un mogollón de estudios, ¿sabes? Pero yo siempre pienso el estudio son datos agregados de un universo determinado que podrá ser Europa, España, mundo, pero luego cada empresa es un mundo. Entonces, si tú no tienes la bajada de los datos a tu empresa, tú no entiendes cómo va el mundo. Tú has oído esta frase seguro en algún momento. Mi empresa es diferente. Cada día. Cada día. Mi empresa es diferente. A veces se lo digo yo a los clientes. Ya sé que me vas a decir que tu empresa es diferente, pero... Pero a la que metes los datos, a la que sacas los datos de las empresas, te das cuenta que son mucho más parecidas de lo que de repente lo reflexionamos. Lo que yo veo es que las empresas tienen exactamente los mismos problemas. Cuando hablo yo con departamentos de personas, veo que les cuesta captar talento, les cuesta fidelizar talento, tienen un problema a la hora del bienestar o del burnout en sus equipos, tienen dificultades a la hora de gestionar las nuevas generaciones, el comité, el C-level, que son X normalmente, les cuestan a los middle managers que son millennials, los middle managers que son millennials no se llevan bien o tienen retos con los Zetas, o sea, los problemas son diferentes. Lo que pasa es que creo que ahí es donde entras tú. Si se analizan bien las causas, vemos que los casos concretos por los que pasan estos problemas o tienen estos retos las compañías son diferentes. Entonces, muchas veces la problemática es la misma, pero las causas que hacen que oye, una tenga más peso o pase por una determinada razón, y para mí es estar en la zona ciega o ser capaces de poder ver por dónde empezar a actuar. Claro, yo como obseso con los datos, de repente es ¿cómo vas a tomar decisiones de todas estas problemáticas si no tienes ningún dato al respecto? Esa es la cosa que últimamente, cuando tú te vas al área de marketing o ventas y hay un problema porque en una área está pinchando, o tenemos problemas con los vendedores de una zona, o los clientes de una zona están comportándose, de repente metemos todos los recursos para, sácame datos para llevarlos al comité y entonces explicar cuál es una teoría supuesta. Pero esto en la parte de people, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que a día de hoy, en pleno siglo XX, no tengamos tools? Y otra vez, no es tan complicado. Sí, es una cuestión de tener una mente abierta, es una cuestión de sacar los datos y buscar un momento determinado para hacer ese proyecto y a partir de ahí ya lo vamos mejorando. ¿Sí? Nadie de... ¿Cuánto tiempo se tardó en montar el CRM? Es una pregunta hasta que funcionó. Años, pues ostras, ¿cuál es ese CRM de recursos humanos que gestiona la relación con empleados? Pues no lo sé, nos falta. ¿Sí? Entonces, si el CRM se tardaron 4 o 5 años en acabar de funcionar, pues hombre, la parte de personas debería ser más sencilla. Me gustaría que los responsables de recursos humanos que nos estén escuchando les quede claro después de esta conversación que tú y yo tenemos, un poco cuáles serían los pasos que tendrían que hacer si realmente quieren implementar un sistema de medición de datos para mejorarles en sus retos en el departamento de talento. Vale. Me ha quedado claro primero que es, oye, busca un momento adecuado porque tendrás una punta de trabajo al principio, ¿de acuerdo? Me ha quedado claro que tienen que pensar, oye, ¿para qué? ¿Cuáles son los pains que quieres solucionar? No recojas por recoger, sino primero plantéate los pains. Me ha quedado claro que se pueden automatizar tareas y que, oye, ese esfuerzo inicial luego le vas a sacar rendimiento porque podrás automatizar y tendrás insights. Y también me ha quedado claro que te pueden servir esos insights para tomar decisiones mejores en el presente y para ver oportunidades en el futuro. ¿Hay algo más que ellos deberían tener en cuenta? Sí. Porque seguro que me van a decir, esto va a ser muy caro. No, ¿es así? No. Caro o barato en esta vida depende, ya sabes que es un término que depende del valor. Vale, sí, pero ¿crees que hay un detalle que sí, hay un elemento que me parece importante, que es separar capas. Vale.
yo he vivido en muchas empresas que hay una obsesión por llevar dashboards al comité de dirección. ¿Sí? En verdad, eso es una aberración de tiempo y de dinero. Al comité de dirección lo que le interesa saber es si de las 5 directrices, que para eso es un comité que marca una dirección, de las 5 directrices que han marcado, ¿qué tal vamos? Casi semáforo. Y si hay algún problema o algún detalle, ya entramos en profundidad de los datos. Entonces, separar entre lo que se necesita desde dirección, lo que se necesita desde una perspectiva más operativa o se necesita una cuestión táctica, cambia mucho ese acercamiento a los datos. En verdad, los de arriba quieren saber de las 5 grandes directrices que se marcaron del área de People, ¿cómo va? ¿Estamos mejorando la motivación de la gente? ¿Sí? No. Sí, es como el semáforo. A partir de ahí, tú en segundo nivel deberías de tener de estas 5 directrices cuáles son las variables críticas. Si motivación tiene que ver con wellness, tiene que ver con trabajo híbrido, tiene que ver con formación, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con, no sé, los elementos tácticos y ahí tener cada una de las métricas. Y luego a nivel táctico tener como el detalle de cada una de las cosas. Esta perspectiva de que no es que voy a montar un cúmulo de datos, un dashboard para llevarlo al comité de dirección y decir, mira, aquí ya lo tengo, creo que es errónea y es uno de los errores clásicos que se cometen hoy en día de ya tengo el dashboard montado de People, ahora os lo vais a tragar. No es así, es a mí cuéntame de las 5 directrices, cómo se conectan y ya está, y chimpú. Entonces, partir esas capas me parece fundamental y es un error de los que vemos habitualmente. Me interesa mucho también tu visión del tema de la formación. Yo estoy viendo que cada vez más recursos humanos es consciente de que lo que hablamos antes, ¿no? De que el mundo cambia, de que a lo mejor pues, los líderes necesitan también tener habilidades de liderazgo en entornos híbridos, pues quizás también hay que entender más a las nuevas generaciones y hacer planes de carrera o planes de desarrollo, mejor dicho, que hagan que les valga la pena quedarse más tiempo en la compañía. Tú como experto en formación, ¿por qué crees que vale la pena recoger datos y usar esos datos con todo lo que tenga que ver con temas de formación en la compañía? Te lo diré con un ejemplo. En la gran mayoría de clientes que tenemos, te diría, voy a ser en plan optimista, hay un 10% de motivados. Si vamos a decirlo así, es que tú lanzas cualquier programa formativo y es que lo has lanzado y ya están dentro. ¿Sí? Y si tienen 100 cursos, hacen 100 y luego te escriben diciendo, oye, que no hay nada más. Entonces, hay un porcentaje de gente que son los ultramotivados. Estos son los de autoformación, los que aprenden, que se van fuera de horario laboral, se apuntan a no sé dónde, se van a unas charlas, no paran. Entonces, estos hay que tener como una visión de qué hacemos sobre ellos. Luego hay otros que combinan y es el depende. ¿Sí? Me lo ha dicho mi jefe, ¿sí? O, ostras, ahora me interesa porque este es un tema puntual que me va a ayudar en mi promoción o en mi carrera profesional. Entonces, siempre hay un depende. Son más racionales. Tengo un motivo, si tengo el motivo, lo hago. Si no tengo el motivo, no lo hago. Entonces, para mí tú conoces las motivaciones. Cuando digo motivaciones no es un tema de si entro contento. Si tú conoces los motivos que fomentan ese espíritu dentro de tu equipo. Si no lo sabes, es normal que muchas formaciones no funcionen. Entonces, nosotros dentro del ámbito de formación muchas veces, y luego hay un porcentaje de los obligados, ¿sí? O los negacionistas, o los que van ahí, pues es que me han dicho que tengo que hacer Excel y a mí no me apetece hacer Excel, porque yo en verdad no he tocado un Excel en mi vida, pero dentro de mi ámbito, dentro del marco de competencias han dicho Excel y ha tocado Excel, como puede ser, yo qué sé, un montón de formaciones que de repente... Eso es mejor no hacerlo, ¿sabes? Daña, ¿sí? Daña y hace daño a todos. Porque... ¿Y es difícil recoger datos para segmentar a tus...? No, en verdad tú tienes el histórico de todas las formaciones que han hecho durante toda la vida laboral tus empleados. Si me das los datos, yo te hago ya un mapa de calor de quiénes son cada uno de ellos. Entonces, claro, pasar de si la formación ha gustado a cuáles son los motivos por los cuales la gente va a la formación, hay un cambio gigantesco. Si luego además cruzas esta parte de formación con los resultados de la empresa, hay otro cambio gigantesco. Entonces, los dos grandes consejos de datos y formación es encuentra los motivos y entonces todo fluirá mejor,
se diseñan mejores planes de carrera, se diseñan mejores planes formativos, se adapta de repente, ostras, pues los que van obligados, dale algo cortito y al pie. A los otros, pónselo todo lo difícil del mundo, ¿sabes? No sé. Entonces tú puedes cambiar la profundidad del contenido y la forma de que le das, y luego por otro lado es cruzarlo con variables de negocio, cruzarlo con motivación, cruzarlo con consecución de objetivos, cruzarlo con otras cosas para que esto tenga una conexión, si no parece que esto es el crédito de Fundae. Sí, hay un indicador de esas empresas que es yo doy formación hasta que se acaba el crédito de Fundae. Perfecto, eso no es un indicador de negocio, es un indicador de saving o de aprovechamiento, pero no tiene nada que ver con ayudar a la gente a que aprenda, que es el reto que se tiene desde formación. Entonces, fíjate, dos cosas simples que te dan un cambio de perspectiva gigantesca. Vale. Yo quiero entrar en inteligencia artificial, porque todos mis clientes hablan de inteligencia artificial. Hemos dicho que hablaríamos de inteligencia artificial. Ahora mismo lo que yo estoy viendo en los departamentos de personas es que hay interés por el uso de inteligencia artificial. También hay diferentes niveles de usuarios, aquellos que ya están con ChatGPT, pagándose los $20 al mes, o incluso hay empresas que ya están poniendo Copilot normalmente, ¿no? Pero no hay como una estrategia de inteligencia artificial. Entonces, para aquellas empresas que ahora mismo, aquellos departamentos de recursos humanos que estén pensando, oye, quiero hacer cosas de inteligencia artificial, pero que nos oigan hoy y vean, oye, pues quizás también es un challenge el tema de los datos. ¿Crees que datos e inteligencia artificial son dos mundos completamente diferentes o son complementarios? En el momento actual, ¿qué recomendaciones darías a aquellas empresas, aquellos departamentos de recursos humanos que quisieran empezar a hacer acciones, pero que luego les funcionaran? Vale. Es 3 temas, ¿vale? Para intentar ordenar el discurso es, otra vez la tecnología, esto ya lo hemos vivido, la tecnología va mucho más rápido que las necesidades de las personas. ChatGPT te resuelve tantísimas cosas que a día de hoy el problema es saber qué te va a resolver. Y por otro lado, las personas van mucho más rápido que la capacidad de la empresa de fijar un plan. Entonces, lo que está ocurriendo es que estos inquietos ya están con ChatGPT a tope, ya están haciéndolo todo, ya están explorando, ya han cambiado la memoria de ChatGPT y lo configuran y automatizan y crean sus GPTs y agentes y tal. Y claro, los pobres ultramotivados, cuando llega la empresa es bajón, porque no, está capado. Sí, me recuerdo mucho la primera época de Internet, de repente es, ¿quién tiene que tener acceso a Internet? Antes de entrar si queremos Internet, ¿deberíamos de tener todos accesos a Internet? ¿Por qué todos los empleados tienen que tener Google? Estamos en esta misma discusión. Entonces, claro, dependiendo de cuántos motivados tengas en tu empresa, lo que estás generando es una frustración gigantesca de ¿yo qué hago aquí? Porque si tú has utilizado ChatGPT de forma intensiva, es otro mundo. Cambia todo. Cambia la forma de aprender. ¿Yo para qué quiero hacer un curso? Si me pongo a hablar con mi ChatGPT y me lo explica. Me lo explica y yo ahora para practicar inglés se acabó lo de... Yo hablo con Sofía, que es mi agente, y le voy explicando las charlas en inglés y me va corrigiendo los matices de que esto no lo he dicho bien y tal. ¿Para qué quiero un coach? ¿Para qué quiero tener formación en inglés, italiano, francés? Si tengo ChatGPT lo puedo hacer. De repente, si tú lo utilizas, se te abre un mundo. El problema es que luego llegas a la empresa y es bajón. No, tenemos Copilot. Copilot no es lo mismo. Es lo que era hace un año ChatGPT y un año ha cambiado mucho. Está bien, funciona un poco, funciona a ratos. Mola, le doy aquí y me da el Excel y el Outlook, pero es que no es lo mismo. No se puede comparar. Una cosa es una herramienta de ofimática que te sirve si haces mucho Word, que está guay. Lo otro es un universo diferente. Entonces, claro, a partir de ahí entramos en el gran miedo que tienen las empresas, que es la seguridad y la confidencialidad. Este es el tema. Si tú tienes un departamento de IT medianamente bien montado, sabe que se puede conectar con ChatGPT, con API, y todos los documentos que utilice la gente pues quedan en tus servidores. Pero alguien tiene que tener la intención, las ganas de decir, pues si esta es la herramienta estratégica, vamos a hacer una apuesta y vamos a pues configurarlo de medianamente simple. Si una empresa tan pequeñita como nosotros, que tenemos 30 empleados, lo ha hecho, cualquier empresa creo que lo puede hacer. Y entonces de repente se vuelve una herramienta competitiva y te da una ventaja en muchas cosas. Pero el problema es que esto no va de soltar la herramienta, sino va de ayudar a la gente a encontrar, ¿y esto para qué sirve?
¿Sí? ¿Para qué sirve el ChatGPT? Pues para cualquier elemento que tú hagas en tu trabajo individual, en equipo, dirigiendo a un tercero. 3 ejemplos muy rápidos, ¿sí? Yo me gestiono las tareas gracias a un agente que me he montado para que me diga cada mañana dónde tengo que poner el foco. Sí, me ha llevado un ratito, pero ahora soy súper eficiente. ¿Quieres que tus empleados sean más eficientes? Pues enseñarles cómo se hace. En equipo, hay una característica que tiene la IA que es multirol, ¿sí? En verdad yo me llevo fatal con Pilar. Esto no sé, ni Teresa ni te cuento. Es que yo en el disc soy amarillo y una es en rojo y otro es azul. Si estáis en recursos humanos sabéis perfectamente a qué me refiero. ¿Sí? De repente ChatGPT te puede decir cómo me relaciono con Teresa y con Pilar y te ayuda a que el equipo fluya mejor porque tiene esta capacidad que tú muchas veces en tu día a día no tienes. Y como directivo, dirigir a un equipo, de repente tienes unas herramientas enormes. Copia todos los mails de tu equipo del último mes, los pegas a ChatGPT y dime qué tal están de motivados. Entonces, de repente te dice, Pilar no está bien. Y la culpa es tuya, ¿no? La Pilar no está bien y no, pero te da una sensibilidad que tú no la tienes, no estás a ese detalle. Fíjate, 3 cosas muy simples que a día de hoy te puede ayudar la IA. Fíjate que aún no hemos metido si tienes datos buenos o malos. Hablamos de 4 chorradas, pero el reto está en crear una buena infraestructura segura para que se pongan a explorar. Si tienes muchos exploradores, no sé qué tardas, porque si no se van a frustrar y se van a ir. Y a partir de ahí es darles cosas que puedan ir haciendo en su día a día, porque esto es generar un hábito. La primera cosa que tienes que hacer antes de hacer una tarea es abrir tu IA y hacerla con IA. Claro, el cambio es tan grande que tú dejas de hacer y te dedicas a pedirle cosas y a supervisarlas. El cambio es tan abismal que, ostras, tú y yo ya hemos visto unas cuantas olas y esta una ola que cambie de forma tan estructural como trabajamos, yo no la había visto. Sin duda, se ha juntado también el COVID, se ha juntado muchas cosas, pero ha sido un acelerador y sin duda esta ola ha venido para quedarse. O sea, al final o nos subimos a ella o la surfeamos o nos va a arrastrar. Lo que ocurre es que yo creo que falta tangibilidad. Mira, el ejemplo, el otro día dije, yo necesito aprender de ChatGPT. Te cuento una... Entonces dije, me voy a coger a Sofía, que es como le he llamado a mi ChatGPT, me puse los cascos, me puse a hablar con ella y me fui a andar. Estuve 4 horas andando y a la vuelta tenía una guía de ChatGPT de 35.000 palabras. Yo he escrito 2 libros. Son 35.000 palabras y tardé un año cada uno de ellos. En 4 horas de conversación tenía una guía súper completa de todo lo que te puede hacer ChatGPT. Claro, lo más cercano en ejemplo que yo he vivido es Matrix. Quiero aprender a conducir un helicóptero. Si mañana queréis aprender a conducir un helicóptero, una conversación con ChatGPT y te da los básicos. Y ostras, esto cambia todo. Cambia tu forma de trabajo, cambia tu forma de aprendizaje y, claro, estamos en muchas empresas con muchos líos, con muchas discusiones, el cierre de año, el talento, la generación, y ahora de repente viene una cosa que va a cambiar absolutamente todo toda la forma de trabajo. Claro, si tú no le has dado a día de hoy, no está en tu, ya no es nivel de awareness, sino ya directamente ha bajado a un plan, es que estás tardando. Esta es la sensación de que hay muchas empresas que, como tú decías, están desordenadas. ¿Y cuál es la estrategia de ella? Vamos a ordenarlo primero. Mira, yo he aprendido una cosa y es que lo que más tarda en desarrollarse en una empresa son el desarrollar las habilidades de las personas. Con lo cual, el primer gran tip es que la gente empiece a entender para qué funciona, el coste es irrisorio versus el resultado que te puede dar, y ya mientras lo vais organizando y nos marcáis direcciones. Pero lo que más tarda es cambiar los hábitos de las personas. Entonces empieza por ahí, hazlo en paralelo. Mientras tú construyes, ves haciendo que la gente se active. Es interesante. Yo un poco creo que se nos va el tiempo para ir acabando. Tengo un poco el proyecto de ayudar a compañías a ser always people first, ¿no? A poner más las personas en el centro,
pero de manera estructurada, ¿no? Porque ser sometimes people first es fácil, ¿no? Cuando estamos Sometimes. relajados, pero a estas alturas del año a veces es complicado. Y para eso creo que hay que hacer un trabajo de pasar de ser un poco más estratégicos y no tan tácticos, ¿no? Creo que recursos humanos, las iniciativas son infinitas, siempre se pueden hacer más cosas. Los recursos son muy limitados, muchas veces más que en otros departamentos. Por eso me interesa tanto cómo, oye, las métricas, los datos, ¿no? Los estudios bien hechos pueden ayudar a ser más estratégicos, a decidir mejor las batallas y a implementar mejor en lo táctico y ser capaces de ganar esas batallas, ¿no? Fíjate, el detalle es, creo que lo has dicho ahora, y es bajo la orientación clásica que hemos visto en muchas empresas de la parte de talento, la preocupación es cómo automatizo todo lo que yo hago. Pero nos volvemos a enfocar en lo pequeñito, ¿sí? Que hayan como ruedecitas que funcionen más rápido, ¿sí? De tal manera que lo tenga controlado esto chiquitito. Cuando en verdad los datos te dicen dónde tienes que hacer las apuestas. De repente no son todas las ruedecitas son iguales, los datos te dicen cuáles son las variables críticas donde de repente hay un salto de valor. Y es cuando miras datos, si tienes la mirada de cuál es la pregunta más importante, de repente ya En todas las empresas hay 3 preguntas que hace el director general a la parte de personas continuamente. Esas son las 3 preguntas que hay que poner en datos. Luego, a partir de ahí, luego ya lo otro lo vamos organizando. Pero siempre hay 3, o 4, o 5, me da igual. Pero son las mismas. Continuamente hay un run de que hay una pregunta no resuelta. Pues si tú resuelves esa pregunta con datos, ya ganas valor, ganas visibilidad y todo ese enfoque a microtarea cambia. ¿Sí? Entonces, es el clic de cambia tu mentalidad, enfócate en las preguntas críticas y automatiza todo aquello que sea automatizable, como la escala de trabajo. Perfecto. Yo tengo 2 preguntas para ti. Venga. ¿Vale? Para acabar. ¿Vale? La primera es, ¿cuáles son, crees tú, los 3 grandes retos que tienen los recursos humanos para el año que viene? Esa es la primera pregunta. Vas pensando. Y luego la segunda es, desde tu perspectiva, esto de la IA, ¿cómo cambia la función de recursos humanos? Vale, pues mira, los 3 retos son al 95% los mismos en todas las compañías. El primero es captación o fidelización, que no retención, que yo cuando oigo hablar de retención se me ponen los pelos de punta y digo... Es como agarrar, ¿no? Suena siempre claro, mal, o sea, ¿no? tienes que hacer que la gente se quiera quedar, no que no se pueda ir. Son 2 cosas muy diferentes. Y ahí lo que te diría es, muchas veces se cogen datos muy básicos de cuánto tardamos en captar, pero no se cogen datos de cuáles son las características que hace que una persona se te quede más en la compañía. O sea, imagínate cómo cambia la película si supiéramos que, oye, pues la gente pues más deportista o la gente en un momento vital donde trabaja más por proyecto, no sé, cualquier característica que nos pueda dar pistas de, oye, no solo porque sea licenciado en un área o en otra nos puede ayudar. Tanto un área es captación y fidelización. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente se sienta más a gusto? ¿No? Vale. Datos que creo que nos pueden venir muy bien. Esa sería la primera. La segunda, sin duda, es el tema del bienestar, que lo hemos hablado antes. Los estudios dicen que menos del 50% de los empleados en las empresas donde hay algún tipo de servicio lo acaban utilizando. O sea, imagínate, el 50% del dinero que ponemos en un sitio lo estamos tirando porque quizás no hemos preguntado de, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué encaja con tu horario? ¿Vale? Pues es lo de la caja de fruta, ¿no? Sí, ahora que todo el mundo trabaja en remoto, ponemos la caja de fruta, ¿no? Exacto. Sería un poco... Exacto. Entonces, el tema del bienestar es fundamental. Y el tercer tema creo que también es algo muy importante para el año que viene, es el tema de la formación, y te lo digo con inteligencia artificial. Cada vez más se aceleran los cambios en las compañías. Hace 2 años había un tema que abría todas las telediarios, todas las noticias, y ahora ya no se habla nada, que es el tema del metaverso, ¿no? Entonces, y parecía que se acababa el mundo, ¿no? Teníamos que abrir una tienda o dar servicios a través del metaverso. Hoy es la inteligencia artificial. Pero hay que estar al día, porque si tú no sabes lo que es el metaverso o lo que no sabes lo que es un asistente, pues quizás no puedes cerrar una venta con un cliente o no puedes tener una conversación distendida con alguien en el trabajo. Por lo tanto, el tema de la formación es muy importante y cada vez más hay que empezar a pensar, como tú decías antes, oye, ¿en qué formamos a la gente? ¿Para qué formamos a la gente? ¿Qué tipo de formación les encaja? Por eso es tan interesante escucharte, ¿no? Cuando tienes tan claro cómo estructurar modelos para recopilar datos,
porque yo estoy viendo que muchas veces se hacen cosas que se podrían hacer de manera más eficiente y más eficaz, pues recogiendo datos. Añadiría el detalle este y qué impacto tiene la formación. Entonces, creo que el 99% de las empresas no tienen ni idea de cómo responder esa pregunta y eso se soluciona con datos. La segunda, ¿cómo la IA cambia la función de personas dentro de la empresa? Mira, yo lo veo como algo muy positivo y al mismo tiempo como un reto muy grande, ¿no? En Estados Unidos ya se está hablando de los trabajos dentro de recursos humanos vinculado a la inteligencia artificial y el análisis de datos, ¿no? Y se han creado, creo que eran 10 o 12 nuevas posiciones este año solo, en 2024, de, oye, data analyst, pero centrado en HR, en planes de no sé qué y demás. Creo que puede ayudar muchísimo en muchas áreas diferentes a recursos humanos, empezando por su propio bienestar, su propio desarrollo, para darles ideas. Yo muchas veces te explico a recursos humanos que, oye, ajustando la temperatura de GPT o de diferentes algoritmos, te pueden dar ideas creativas, ¿no? Si me he dicho, no, es que te sirven para automatizar, pero no son creativos. Cuidado, porque puedes hacer cosas que sí que te pueden aportar. Pues yo creo que les pueden ayudar mucho a gestionar su día a día, pero creo que, como tú decías antes, pues hay que pensar bien en qué batallas nos metemos con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, oye, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Cómo aprovechamos quizás a esos motivados que tú decías, esa gente que nos puede hacer de ambasadores dentro de la compañía para empujar con orden esos proyectos vinculados a inteligencia artificial? Pero en todas las prioridades que te he dicho, yo veo aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? También es cierto que para mí hay un paso previo y es, oye, recopilemos primero datos y nutramos a la inteligencia artificial con datos que valgan la pena, ¿no? Porque al final, si no tienes datos de calidad, difícilmente le podrás sacar más partido a ChatGPT o Copilot, Perplexity o quien sea. Me gusta una cosa que insistes en varios momentos de la conversación y es, si tú no te cuidas, no ayudas al resto. Este clic de, pero esto lo trasladamos a si tú no te cuidas, no puedes ayudar al resto, si tú no te formas, no puedes formar al resto, si tú no tienes datos, no puedes insistir a los otros que sean a nadie. Me gusta esta orientación. Sí. Ya está, pues muchas gracias por tu tiempo, un placer, espero que os haya parecido interesante y nos vemos.